Hola, buenos días. El calor va a darnos por fin una pequeña tregua, al menos este viernes, durante el fin de semana en el Cantábrico, en el noreste peninsular. El motivo son las tormentas que van a seguir en las próximas horas, van a suavizar las temperaturas y se espera que dejen incluso granizo, atentos a eso, durante esta tarde en Aragón, en Cataluña y en Castellón. Eso solo en esa parte del país, porque en el resto vamos a seguir con temperaturas pues como las que estamos teniendo estos días, para qué engañarnos, muy sofocantes, superando los 40 grados en el Guadalquivir, en el Guadiana y en el Tajo. Y van a continuar las noches tropicales, como esta, donde Málaga ha seguido rondando los 30 grados durante toda la madrugada, 30 grados, y un poquito menos, en torno a los 27 en Murcia. Bueno, así que el viernes va a dejar tormentas, va a llover también en Galicia, donde continúa activo, por cierto, el fuego en Berín, en Ourense, aunque por fin trae buenas noticias. El incendio ya está perimetrado y se ha desactivado la alerta por la cercanía a las viviendas. Galicia, Ñigo Caínzos, bo día. Bo día, Sastre, ya no hay casas en peligro, esto es lo más positivo y la situación es más tranquila. Queda una zona de muy difícil acceso en la que preocupa la posibilidad de que el viento lance las llamas contra un pinar y el panorama se vuelva a complicar. Pendientes, por tanto, de las condiciones meteorológicas, en la previsión la posibilidad de que algunas tímidas lluvias puedan ayudar a sofocar un incendio que ha calcinado 600 hectáreas. Lo malo es que aparecen nuevos incendios en Caldas con 250 hectáreas quemadas y en Boiro con otras 100. La lluvia que llega cuando la sequía sigue marcando la actualidad con cifras récord en los embalses de todo el país por la escasez. Desde el Partido Popular piden al Gobierno convocar de forma urgente la Mesa Nacional de la Sequía. Elías Bendodo es el coordinador general. Hacen falta medidas de emergencia que den respuesta a ese grave déficit hídrico que sufren nuestras cuencas. El agua para beber, pero también para comer. Así que no puede pasar ni un minuto más que el Gobierno aborde este tema con seriedad y que aterrice en los problemas de verdad. Enseguida les vamos a hablar de cómo está afectando en concreto a los embalses de la cuenca del Duero, que están en el 48% de su capacidad, y les hablaremos también de la falta de hielo. La demanda de hielo está siendo alucinante. Además, el hielo está a precio de oro. Nuestro precio lo tuvimos que incrementar porque nuestras materias primas aumentaron todas. Plástico, gasoil, la luz. Es una de las preguntas con las que nos estamos encontrando este verano. ¿Qué está pasando con el hielo? Bueno, ahora mismo es verdad que hay menos, porque durante los meses de primavera se almacenó también menos. Con el precio de la luz disparado, el aumento de las materias, los empresarios consideraron que no les salía tan rentable guardarlo. De manera que ahora se están produciendo a toda prisa, pero el hielo no llega a todos a la misma velocidad que en años anteriores. Este verano, cada día en España se producen 2 millones de kilos de hielo y tenemos una demanda de 8 millones diarios. Esta mañana en El Abierto intentaremos resolver este enigma que nos va dejando el verano en un viernes 5 de agosto, en el que es noticia una publicación en la revista científica The Lancet sobre las secuelas que tiene el COVID. 1 de cada 8 infectados tiene síntomas persistentes. Enrique García, buenos días. Buenos días. Es el estudio más preciso que se ha hecho hasta ahora sobre las secuelas del coronavirus. Los científicos han identificado más de 200 síntomas que persisten meses o incluso años después de contraer el virus. Hablamos de falta de aire, de dolor torácico, de dolor muscular, también de cansancio. Los expertos reclaman sobre todo más investigación para entender por qué siguen las secuelas, un asunto que consideran un problema de salud urgente. Y el viernes comienza todavía con la mirada puesta en Taiwán, donde China sigue sacando músculo y continúa a esta hora con pruebas militares en los alrededores de la isla. Taiwán denuncia que Pekín ha lanzado al menos 10 misiles balísticos y Japón denuncia que al menos 5 han caído en sus aguas. La crisis se ha disparado por la visita de Nancy Pelosi, que ayer visitaba Corea del Sur y que hoy está ya en Japón. Es la última parada de su gira. El primer ministro ha pedido a Pekín que cese las pruebas militares. Aquí en España, Sanidad ha confirmado las 2 primeras muertes por la hepatitis infantil de origen desconocido, que acumula por ahora 46 casos en España. Un niño de 6 años y un bebé de 15 meses que no han podido superar el trasplante de hígado que les hicieron. Sanidad deja claro que no se observa un aumento de los casos de hepatitis grave y que solo hay 46 casos en los 5 millones de niños de menos de 12 años. En Estados Unidos, el gobierno federal ha declarado la emergencia sanitaria nacional por la expansión de la viruela del mono. No tanto por los síntomas de la enfermedad, que no son graves, sino porque este mecanismo permite agilizar los fondos y también los recursos para contener el virus. Estados Unidos es el país del mundo con más casos. Tiene más de 7.000. España es el segundo país con más positivos, con más de 4.500 casos. Y Rusia ha condenado a la jugadora de baloncesto estadounidense Brittney Griner por intentar entrar en el país con frascos de aceite de cannabis. Ella dice que lo llevaba en la maleta por error. Washington ha hecho una oferta para intentar liberarla, que pasaría por ofrecer a cambio un traficante de armas ruso detenido en Estados Unidos. Pues así comienza este viernes, inicio de las fiestas populares en muchos rincones del país.
Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Hoy por Hoy. José Luis Sastre. Y luego hay otro asunto en la actualidad, que es cómo se va a aplicar el decreto. Ya saben que a partir de la semana que viene los comercios tienen que regular la temperatura, ajustarla a la que marca el decreto que aprobó el Gobierno, el Consejo de Ministros este pasado lunes. Y las autonomías pues siguen con dudas sobre cómo aplicarlo. El PP sigue también criticando el fondo y las formas, con Génova siempre con un tono más bajo que el del Gobierno de la Comunidad de Madrid, pero insistiendo la dirección del PP en que la medida afecta a los comercios y que no ha sido consensuada. Diálogo es lo que pedía ayer Cuca Gamarra, la portavoz popular en el Congreso, que además sigue sosteniendo que la Dirección Nacional entiende que haya líderes autonómicos del Partido Popular que amenacen con no cumplir ese decreto. Pide diálogo, pero justifica la actitud de Ayuso. Por tanto, lo que le pedimos al señor Sánchez, con o sin corbata, a buscar soluciones y a consensuarlas con la sociedad española, con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos, con los sectores. Esa es la clave. Y esto nos hace comprender perfectamente el enfado de los presidentes autonómicos y también de los ayuntamientos y de los ciudadanos. Porque a la gente, cuando se le imponen las cosas, en vez de dialogar, se rebela y evidentemente dice que hay otra manera de hacerlo. En el PSOE, Patxi López insiste, hay que cumplir la norma, y sobre la falta de diálogo... Pues no sé, si ha faltado diálogo, pues habrá que suplirlo. Pero perfecto, pues esa es la actitud. Oiga, esto hay que cumplirlo. Y luego ya me quejo de lo que me tenga que quejar o ya recurro lo que tenga que recurrir. Pero no, como decía al principio, de esa que no. De esa que no lo hago. No, esto no es así. Patxi López ayer en Radio Euskadi. En la Comunidad de Madrid, como decíamos, van más allá. Consideran que el decreto tiene errores garrafales, dicen, y que es incluso inaplicable. Radio Madrid, Virginia Sarmiento, buenos días. Buenos días. Los servicios jurídicos siguen estudiando el decreto para ver si recurren ante el Constitucional, y aunque todavía no han tomado la decisión, el vicepresidente asegura que ya se han encontrado fallos de forma. Enrique Osorio. Los escaparates se mantendrán apagados a partir de las 22 horas. ¿Hasta cuándo? Si la ley no dice cuánto tiempo se tiene que mantener apagado los escaparates, si un comerciante lo apaga durante 10 segundos, está cumpliendo la ley. Añade además que el texto entra en contradicción con otro decreto de salud y seguridad en el trabajo del 97, que dice que en las actividades de trabajo ligero como el comercio y la hostelería no puede haber más que 25 grados y que el régimen sancionador está mal articulado y no se podrá aplicar, como ocurrió con las multas durante el estado de alarma. Eso en Madrid. Luego está Euskadi, donde el Gobierno está siendo muy duro con el decreto, lamenta la falta de diálogo, pero confirma lo que por otra parte no puede ser de otra manera, confirma que lo van a cumplir. Bilbao, Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? En ningún momento aquí se ha optado por la insumisión, pero sí es cierto que las valoraciones de ambos gobiernos, del cruce de mensajes de Patxi López, por ejemplo, y la consejera de Desarrollo Económico antes de ayer, ha supuesto la intervención del Lehendakari, fundamentalmente para diferenciarse. Reconoce que ha faltado cogobernanza, una vez más, y que habría agradecido que el decreto ley hubiera tenido un ejercicio de contraste. Ahora bien, de sus palabras se entiende, no somos la Comunidad de Madrid. Aquí la crítica no es ideológica y se va a cumplir. No puedo decir otra cosa que la gran ampliado las bases hasta esos extremos, sin haberlo contrastado con las comunidades autónomas, pues la tan proclamada cogobernanza queda en entredicho, ¿no? Se supone que la cogobernanza es precisamente para poder compartir este tipo de medidas necesarias que de alguna manera pueden tocar competencias de ambas partes. Es un ejemplo de mala praxis de esta cogobernanza, decía la consejera de Autogobierno Latz Garamendi en la SER. Ahora bien, una vez más, aquí no habrá desacato. Hay comunidades, Madrid lo decía, que considera que apagar un escaparate pone en riesgo la seguridad en las calles, pero los expertos en urbanismo, en alumbrado público, lo niegan. Asumen que puede rebajar el reclamo comercial, pero no aumentar el riesgo de delincuencia. Además, este decreto lo venimos remarcando desde ayer. El decreto que ha aprobado el Gobierno no cambia ninguna norma sobre alumbrado público. Eso está regulado en la Ley de Eficiencia Energética del año 2008. Nieves Goicoechea. Francisco Caballer es director de proyectos de Salvi, una empresa catalana que suele trabajar en alumbrado público, y no comparte que los escaparates apagados generen más inseguridad. Lo importante es un buen alumbrado público. Sin lugar a dudas, las instalaciones de alumbrado público son por sí solas capaces de garantizar el correcto alumbrado de las vías. Antonio Giraldo, urbanista y miembro del PSOE, no se cree el discurso del PP sobre calles seguras bien iluminadas porque nunca lo ha practicado. Hay alguna administración pública que no está haciendo lo que tiene que hacer, que es garantizar que las condiciones lumínicas de la calle sean adecuadas, sin contar con el negocio privado, con los escaparates, cuya función no es el iluminar la calle. Los expertos consultados por la SER explican que la seguridad en las calles se consigue con una mejora de la calidad y la intensidad del alumbrado público, no con luces de escaparates. El decreto contiene medidas, como les venimos explicando, en la línea de lo que ya han puesto en marcha
otros países europeos. Italia o Grecia limitan el aire a 27 grados. París ya ha comenzado a imponer multas a los comercios que mantienen la puerta abierta con el aire encendido. En fin, vamos a repasarlas. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. Las medidas de ahorro energético se han generalizado en toda Europa y van contra el reloj, porque en septiembre la Comisión Europea va a poner en marcha un plan de contingencia, así que país por país todos ellos están adelantando medidas. Países como Alemania han empezado ya a reducir el consumo. De cara al invierno están anunciando incluso edificios públicos e incluso colegios más fríos. Hay un compromiso del canciller de terminar con el consumo de gas, petróleo y energía rusa. Ayuntamientos como el de Berlín empiezan a reducir ya el 10% de su consumo eléctrico. Han apagado monumentos tan icónicos como la Puerta de Brandenburgo o como la Columna de la Victoria. En Italia, en Grecia, se han impuesto también los 27 grados de temperatura, aunque solo en edificios públicos. Y en Francia, Macron ha hecho un llamamiento nacional a terminar con el gas ruso. Capitales como París han comenzado a imponer multas, 150 euros, a los establecimientos que tienen aire acondicionado pero dejan la puerta abierta. Y este invierno se anuncia ya que va a terminar el acondicionamiento, la calefacción de las famosas terrazas de cafés parisinas. La sequía que mantiene los embalses por debajo del 40% salpica a todos los territorios. En Castilla y León los embalses del Duero están algo por encima de la media del país, pero están registrando el peor dato de los últimos 5 años. Valladolid, Mario Alejandro, buenos días. Buenos días. 11 puntos por debajo de la media de la última década. La peor situación en Villameca, en León, y en los embalses del Carrión y el Pisuerga, ambos en Palencia, que arrastran problemas ya desde el invierno. Desde el organismo regulador de la cuenca están en alerta por si el otoño también es seco. Alejandro Barriuso es su director técnico. Las reservas en los embalses van bajando. A final de la campaña de riego, 30 de septiembre, quedarán bastante bajas, y necesitaremos que el otoño sea pues lo más generoso posible en precipitaciones. Preocupación también entre los regantes. Las organizaciones profesionales agrarias insisten en su petición a la Consejería de Agricultura, que está en manos de Vox, para que convoque de una vez la mesa de la sequía y adopte medidas urgentes. Y bueno, luego está la pregunta que señalábamos al empezar. ¿Qué está pasando con los hielos? ¿Cuál es el misterio de los cubitos este verano? Bueno, hay algunos que se quejan de que no hay suficientes para atender toda la demanda, y el motivo es que en primavera parece no se almacenó suficiente para tener reservas garantizadas para todo el verano, que es lo que se hace pues precisamente en esta estación. Con el aumento del precio de las materias primas, con el precio de la luz disparado, los productores consideraron que almacenar las toneladas de hielo no les salía a cuenta. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Pues que ha subido la demanda, mucho. La demanda habitual en estas fechas es más de la que hubo el verano anterior, así que no está habiendo hielo suficiente, al menos para algunos distribuidores. Nos lo cuenta Javier Ruiz Martínez. Los proveedores de hielo avisan del desabastecimiento por el encarecimiento de la luz durante esta primavera. Se fabricó menos, se almacenó menos también porque era caro, y ahora no hay suficiente para asumir 8 millones de kilos diarios que piden sectores como la hostelería o la pescadería. Ahora mismo las empresas que fabrican hielo están a máxima potencia, 24 horas al día. Lo que se fabrica se vende. La demanda de hielo está siendo alucinante. Además, el hielo está a precio de oro. Nuestro precio lo tuvimos que incrementar porque nuestras materias primas aumentaron todas. Plástico, gasoil, la luz. La demanda es el doble que el año pasado porque hay más festivales, más eventos, más bares y más comercio. Y además se ha empezado a pedir hielo antes porque ha hecho más calor de forma intensa y antes. Este empresario de festivales de Aragón no encuentra suministro. No he encontrado a nadie que me lleve un arcón con hielo. A nadie, que yo le pago lo que sea. Algunos distribuidores se quejan de que se haga acopio de forma innecesaria. La gente compra compulsivamente ese producto aunque no le haga falta. Señoras que nos han dicho, oye, me voy a llevar ya un saco y ya lo tengo yo en casa. ¿Qué quieres un saco si tú con una bolsa tienes? La situación se está notando también en pescaderías, en organización de fiestas populares y en tiendas. Algunas grandes superficies ya están limitando el número de bolsas por cliente. Lo que nos pasó con el papel higiénico parece que nos pasa, o a algunos les pasa, con el hielo. Bueno, son y cuarto de la crónica internacional, la crisis en Taiwán. Por la visita de Nancy Pelosi va camino ya de abrir un nuevo frente entre China y Japón.
Porque Tokio denuncia que al menos 5 de los 10 misiles balísticos que Pekín ha lanzado alrededor de la isla han caído en sus aguas, en aguas japonesas. El primer ministro nipón, que esta madrugada se ha reunido con Nancy Pelosi, ha condenado los movimientos militares chinos y habla ya de grave problema de seguridad en este país. Estados Unidos pide a China que no fabrique una crisis ni busque pretextos para aumentar su agresividad militar, dicen. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días, sí, eso ha dicho el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, que acusa a Pekín de querer intimidar no solo a Taiwán, sino a sus vecinos en la región, incluido Japón, a donde, como decíais, ha llegado hace unas horas Nancy Pelosi. La demócrata insiste en que su viaje a Taipei no buscaba cambiar el statu quo regional ni de la isla y ha acusado a Pekín de querer aislar a Taiwán. They may try to keep Taiwan from visiting or participating. Tratarán de que los taiwaneses no puedan salir o participar en eventos internacionales, pero no van a evitar que nosotros podamos visitarles, ha dicho Pelosi. Lo cierto es que las maniobras militares chinas, las mayores en la región hasta la fecha, que van a continuar hasta el domingo, suponen un punto de inflexión en la tensa relación con Washington, que por ahora ha decidido mantener en la zona uno de sus portaaviones en misión de observación. De vuelta a España, en Extremadura, el juez ha enviado a prisión provisional y sin fianza a los 2 detenidos por el robo de 45 botellas de vino valoradas en millones de euros en un restaurante de Cáceres. Extremadura, Virginia Custodio, buenos días. Buenos días. A los 2 investigados se les imputa un delito de robo con fuerza en establecimiento abierto al público con 2 agravantes, el elevado valor económico y el valor cultural y artístico de lo sustraído. La letrada de los presuntos autores de este robo, Silvia Córdoba, anuncia que recurrirá a la medida impuesta. Se acusa de un robo con fuerza, cuya pena máxima puede ser 6 años en el peor de los casos. Es decir, es un delito que ha tenido, o presunto delito, una relevancia mediática importante, pero luego es verdad que desde el punto de vista penológico la pena que lleva aparejada para mí, desde luego, no es tal como para justificar un ingreso en prisión. Una abogada quien manifestaba que sus defendidos fueron detenidos en Croacia el pasado mes de julio porque estaban de vacaciones. En Cataluña, la Audiencia de Tarragona ha aprobado la eutanasia del vigilante que asaltó a tiros la empresa donde trabajaba. Este tribunal admite que las víctimas aspiran a una condena penal, pero hace prevalecer, en este caso, la demanda del detenido para acabar su enfermedad. Radio Barcelona, Sergi López. Según recoge el escrito al que hemos tenido acceso, los jueces dicen que obligar al vigilante a aguantar un juicio con el dolor y la tetraplegia que padece supondría una intolerable afectación a su dignidad y consideran que la ley de eutanasia no les permite interferir en el proceso. Por eso prevalece el derecho a la muerte digna. Las víctimas siguen reclamando que la eutanasia no se lleve a cabo. El abogado de los Mossos, que resultaron heridos cuando detuvieron al vigilante tras el tiroteo a que sometió a sus excompañeros de trabajo, ya ha preparado el recurso de amparo para intentar parar el proceso de eutanasia que ayer el juez ratificó de forma definitiva. El letrado cree que se vulnera el derecho a un juicio justo, a la vida y a la dignidad. Otras noticias ahora del exterior, Enrique, empezando por lo que ocurre en Francia. Sí, allí este país va a tener un embajador LGTBI que defienda los derechos del colectivo. Hace justo ahora 40 años que la homosexualidad se despenalizó en Francia y ahora el ejecutivo de Macron quiere poner en marcha este organismo en un momento, dice, en el que los derechos LGTBI se están cuestionando en toda Europa. Por seguir con la página de las noticias internacionales, información ahora de Marruecos. La justicia marroquí ha condenado a 8 meses de cárcel a 14 migrantes detenidos en redadas policiales en el monte del Gurugú antes de intentar cruzar la valla de Melilla. Sobre sanidad, noticias en Estados Unidos. Sí, allí el gobierno federal ha declarado la emergencia sanitaria nacional por la expansión de casos de la viruela del mono. Esto es un mecanismo que permite activar el acceso a fondos de emergencia y la gestión de las vacunas. Estados Unidos es el país del mundo con más casos, con más de 7.000, pero no se ha registrado ninguna muerte. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.